Ya, ya sabe vos. Vivo para Y así como Amén. estamos proclamando en todo este tiempo que nuestros corazones, los corazones de las autoridades, incluyendo nuestros corazones, sean movidos como ese caudal, como ese río, y que estamos en las manos de Dios y que Él cumple su propósito y que nos guía a cabalidad a donde Él necesita ser, que nosotros seamos enviados y cómo Él necesita que nos movamos en este tiempo. Así que vivimos para adorarle a Él, como decía esta alabanza. Y bueno, sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida a Alice. Alice, prepárate para poder compartir la segunda parte que traes, conociendo los tiempos de Dios. Segunda parte, me imagino que vas a dar un pequeño resumen de la primera parte para continuar. Así que los micrófonos son tuyos. Alice, bienvenida y que Dios te use grandemente. Muchas gracias, gracias Ale. Quería nada más decir que al principio, ¿verdad? Que Él habita en alabanza de su pueblo. Eso dice la palabra. Y he oído a personas decir, ay, si vamos a estar en el cielo solo adorándole, qué aburrido. No, si no solo vamos a estar haciendo eso, vamos a estar gobernando las naciones, dicen muchos, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, que nosotros tenemos que saber a quién estamos alabando, a quién estamos adorando en espíritu y en verdad, y que nos sintamos bendecidos y dichosos de poder adorarle, de poder llegar a su presencia y adorarle. Yo eso es lo que quiero, entrar en su templo y adorarlo a él todo el tiempo. Como decía el rey David, vale más estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Así que voy a poner aquí desde el principio la presentación y quiero decirte, Ale, que efectivamente la vez pasada estuvimos viendo los tiempos, entendidos en los tiempos. Solo voy a quitar aquí, no sé cómo quitar aquí el micrófono de abajo porque me está escribiendo todo lo que estoy diciendo. Vamos a ver. Em, Subtítulos ¿Algún tal vez close, se apaga, close ¿verdad? up que tienes? Ajá. Eso hubiera hecho desde el principio apagarlo. ¿Algún closed Bueno, caption que tenga? Ujú. entonces, micrófono. Ahí donde dice más Alice, ahí están todas las aplicaciones. Opciones. Así está la pantalla, la Ring. presentación, subtítulos, settings, subtítulos. Me Ajá, imagino que este es, ¿verdad? tal vez sí. Presiona ahí. Entonces está bottom, top, below side, above slide. Es que mi Ujú. computadora está en inglés, disculpen, y más. Luego está, bueno, yo creo que ahorita ya paró de estar escribiendo, solo así, entonces ahí estamos. Bueno, Esperemos que sí. entonces, durante la presentación de hoy les voy a estar haciendo algunos recordatorios de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Y cualquier duda, pues no duden en preguntar al final, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar aquí. Hoy nos vamos a enfocar únicamente en los hijos de Isaacar, que son los entendidos en los tiempos y las señales. La vez pasada comenzamos hablando un poco sobre Daniel y para Daniel lo vamos a dejar un poco y también vimos del año 5785 al final con las letras que se le añadieron tanto a Abraham como a Sara para hacerles un cambio total en los tiempos en una nueva dimensión. También eso se puede tocar en otra clase más adelante. Hoy nos vamos a enfocar a una de las tribus, a la tribu de Isaacar. Cuando nosotros hablamos de Isaacar, hablamos siempre de este título que vemos acá, que dice los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos y las señales. Y nos quedamos ahí con ese título. Pero hoy vamos a ponernos un traje de buceo y vamos a meternos a lo profundo. Vamos a ir a traer perlas. Dice la palabra de Dios que Dios le da pan al que come y semilla al que siembra.
Así que mientras que nosotros nos interesamos por conocer más de su palabra y sacar los tesoros que Dios tiene acá, miren, Él nos va dando y nos da en manera buena, abundante, remecida, rebosante. Miren todas las palabras en nuestro regazo, dice, sin que tengamos que salir a buscarlo. Nosotros nos sentamos y inmediatamente el Señor manda ángeles. Ángeles ministradores, yo estoy segura que en esta hora, a la par de ustedes, cerca de ustedes, hay ángeles expectantes para estar con ustedes conociendo sobre esta palabra, a la vez que yo también estoy aprendiendo junto con ustedes, porque esto realmente creo que vamos a tener la eternidad para seguir aprendiendo con el Señor. Vamos a leer el versículo de Primera Crónicas 12:32. Yo lo enriquecí con palabras de varias versiones de la Biblia y sobre todo con el Strong, con lo que es, digamos, el discernimiento de cada palabra en su idioma original. Y nos sorprende ver cómo cambia de lo que nosotros solo sacamos un versículo, dice, fuera de contexto y se vuelve un pretexto, dicen muchos pastores, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo aquí, dice, de los hijos de Isaacar, 200 jefes principales, sin contar los soldados bajo sus órdenes. Entonces tenemos que entender que estos 200 eran un grupo de jefes o príncipes, pero tenían soldados a sus órdenes. Eran hombres, escuche, instruidos, prudentes, expertos, que entendían e interpretaban las señales de los tiempos y con conocimiento de qué hacer y cuándo Israel debía actuar. Dígame usted si David no necesitaba esos 200 a la par de él. Él en ese momento, recordemos, que está haciendo un recuento de cuáles tribus van a llegar para apoyarlo, para ser entronizado como rey de todo Israel. Recuérdense que aquí va a comenzar David una época distinta de conquista, de guerras, todo lo que él va a entrar, pero necesita saber con quién cuenta. Y llegan las 12 tribus a apoyarlo, porque hasta ese momento él solo está con Judá. Pero aquí, los tribus del norte, pero aquí ya vienen todas las demás tribus. Y de Isaacar mandan 200. Entonces dice que ellos sabían cuándo y tenían el conocimiento de qué hacer y cuándo Israel debía actuar. O sea, David, me imagino que les consultaba a ellos y les decía, miren, vamos a ir a tal guerra, vamos a hacer tal otra. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué perciben? ¿Qué ven? ¿Qué están analizando? Y ellos eran sus consejeros. Y miren lo que dice aquí. Y cuando Israel debía actuar, estos jefes sabían hacer muy buenos planes de guerra. Díganme ustedes si nosotros no necesitamos eso hoy. Hoy necesitamos hacer muy buenos planes de guerra, planes efectivos, planes de conquista, planes de victoria. Eso es lo que necesitamos. Para eso tenemos que alcanzar ese entendimiento de los tiempos que tenía esta tribu de Isaacar. Pero miren el versículo 22, un poco más arriba. Dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David. Aquí vamos a hablar de 3 días que se reunieron ahí, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. El Señor me decía, esa es la parte fundamental, que nosotros conozcamos por qué y para qué vamos a conformar esto. Es un ejército de Dios, hermanos. No es un ejército de los pastores de la iglesia. No es un ejército para hacer los planes de guerra para conquistar la nación personal. Es un ejército de Dios. A Él le pertenece la gloria y la honra. Por eso el Señor está abriendo estos tesoros para que nosotros aprendamos cómo ser esta clase de entendidos en los tiempos, de este nivel que le espera hoy de nosotros. Y quiero leerles estos 2 textos bíblicos que nosotros hemos leído. Miren la gráfica, qué linda. Yo tuve un sueño una vez con el Señor así, precisamente, donde yo llegaba a un campo y lo miraba y Él me enseñaba un pergamino. Ese es un sueño precioso que yo tuve. Yo iba a traer palabra, que el Señor me diera palabra. Y ahí lo encontré. Pero miren este versículo en Isaías 5:13. Dice,
Lo hemos leído mucho, pero ahora lo vamos a leer con otro conocimiento. Por tanto, mi pueblo será hecho prisionero y desterrado por falta de entendimiento. Aquí estamos hablando de otras versiones de la Biblia, pero nosotros lo conocemos en la Reina Valera, dice, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento, ¿no es cierto? Pero aquí en esta versión dice entendimiento. Yo le puse una palabra del Strong, del origen de eso que dice epignosco. Ahora te voy a explicar qué significa. Y dice, porque no reconoció mi autoridad, dice esta versión que yo leí. Y no reconoció es epignosis. Fíjate que aquí dice, la palabra ginosco, que es la que nosotros comprendemos normalmente, dice notar, entender, saber, percibir o comprender. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos normalmente. Mi pueblo será hecho prisionero y desterrado por falta de entendimiento, porque no entendieron. Pero el Señor aquí nos está hablando de epignosco, significa entender por completo. Lo que Dios quiere, hermanos, es que pasemos de esa palabra entender a la palabra entender por completo, porque quiere decir que este pueblo será hecho prisionero y desterrado porque no entendió por completo, no supo exactamente reconocer la autoridad de Dios. Y reconocer es epignosis. Fíjate que la palabra gnosis es conocimiento o un saber. Y epignosis es conocimiento pleno. Entonces el Señor quiere que cambiemos de solo conocer a conocer plenamente. Aquí nos está diciendo el Señor porque no conocieron plenamente mi autoridad. Así es como está en el original ahí. No solo decir no reconocieron plenamente mi autoridad. Por eso fueron, es decir, es como usted tiene en la casa al papá, ah, sí, ahí está mi papá. Pero si usted sabe que su papá es la autoridad de la casa, cuando usted es un niño, usted lo va a respetar. Nosotros tenemos que entender completamente y perfectamente quién es Dios, saber a quién estamos adorando. Dice, vengo para adorarte. ¿Sabes tú a quién estás adorando? ¿Conoces tú a quién estás adorando? ¿O solo adoras por saber, pero no te das cuenta completamente de a quién estás adorando? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y en el otro versículo dice en Lucas 19:44, ellos arrasarán contigo y con tu gente, las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará. Y fíjense que estas son palabras de Jesús, porque no conociste. Y ahí en el original está la palabra epignosco, que significa no entendiste por completo tu hora, el kairos en que Dios vino a visitarte. No conociste el tiempo de tu visitación, dice la Reina Valera. Aquí dice, no conociste el tiempo señalado de la inspección. Dios viene a inspeccionarte, viene a conocer cómo estás, pero el Señor dice que tienes un tiempo. Mira, ahora lo tremendo, aquí dice que ellos arrasarán contigo y con tu gente, y las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Y todo esto pasará porque no conociste completamente, plenamente el tiempo de tu inspección, de tu visitación. Se lo dijo Jesús a los judíos, realmente les pasó de noche. Recuérdense que ellos sabían palabra, conocían palabra, entendían palabra, pero no plenamente. El Señor nos está haciendo un llamado, para eso es este estudio, para que conozcamos plenamente cuál es la diferencia de pertenecer a una tribu de Isaacar a ser entendidos en los tiempos y las señales, o simplemente recitar el versículo como loritos y no saber qué es lo que el Señor nos está diciendo, plenamente conscientes, conciencia, con discernimiento, lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Así que abramos nuestro entendimiento, hermanos, pongamos atención. Dice la palabra del Señor, dice que conocer es discernir y ser experto. Recuerda que nos dicen que los de la tribu de Isaacar eran expertos en discernir y en conocer plenamente.
Ahora sí ya nos cambia el texto. Debemos ser expertos en conocer los tiempos y saber lo que debemos hacer. Aquí dice, Jesús mismo dijo en Mateo 24, ¿verdad? Dijo, saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos señalados. Hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado hoy con este tipo de estudios y de enseñanza a que nosotros sepamos conocer en qué tiempo señalado vivimos hoy. Como dice que debemos en Mateo 28, que debemos discernir el tiempo que estamos viviendo en nuestro interior. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Y entender plenamente y conocer completamente el tiempo de nuestra vida y saber cuáles acontecimientos nos han marcado. Miren, acá en Mateo 28 dice, en el 20, en el 1 dice, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. O sea, hay un tiempo. Aquí nos está diciendo el Señor que Él sale temprano por la mañana para contratar trabajadores para su viñedo. ¿Qué haces tú temprano por la mañana cuando el Señor está buscando trabajadores para su viñedo? Piénsalo. Y dice, y en la noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara. Todos tenemos un pago, hermanos, de lo que hacemos a diario, de lo que hacemos con la vida. Dios nos llama a trabajar en la viña en un tiempo y también nos paga en otro tiempo. Tenemos que conocer y entender en qué tiempo estamos. Y luego aquí en Hebreos encontramos esta palabra preciosa en 5:14 que dice que al ejercitar nuestros sentidos, porque no solo es que lo vamos a recibir como una pastilla que nos vamos a tomar, dice que hay que ejercitar nuestros sentidos y nos ayudan a discernir los tiempos y nos convierte en hijos maduros. Aquí dice que el alimento sólido en este versículo es para los que son maduros. Dios te está dando este alimento sólido hoy porque el Señor considera que quienes estamos aquí ya tenemos la madurez de poder recibir esta enseñanza y los que a fuerza de práctica ya están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Se necesita práctica, hermanos. Se necesita que salgamos, que hablemos, que llevemos palabra, que adoremos al Señor. Y luego Cantares 2:10 dice, el tiempo de la canción ha llegado, que sepamos, como amada del Cordero, prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al final, todo es para eso, para prepararnos, para salir al viñedo, a la viña, a trabajar en él. Hoy vamos a estudiar Isaacar. Les voy a hacer un esbozo de quién era Isaacar. Ya la mayoría lo sabemos, pero quiero hacerte un recordatorio. El nombre, esto lo vimos la vez pasada y aquí rapidito te lo paso por las que no estuvieron. El nombre de Isaacar tiene dos posibles etimologías y significados, además para las que estuvimos y necesitamos refrescar también. La primera y más probable es que el nombre proviene de Ish Sakar, que es un hombre de salario. Esto se refiere a su madre, a que su madre Lea negoció a su esposo por una noche, era biznera Lea, y negoció a su marido con Raquel, ¿verdad? Las dos entraron ahí en una componenda que vamos a ver un poquito adelante. Y la segunda posibilidad es que el nombre provenga de Yes Sacar, que significa él traerá premio o galardón o recompensa. Yo en lo personal me quedo con la recompensa. La recompensa que significa y hoy por estudiar esto y por estarlo, vamos a recibir una unción de recompensa que ya vas a ver tú qué bendición la que Dios tiene para nosotros. Quiero hablarte un poquito de la mamá de Isaacar, porque nosotros tenemos que ver los orígenes. Me encantó esta pintura. Esta pintura está en un museo, la pintó el Dante, Gabriele Rossellini en 1855 y es una visión de Dante, de Raquel y Lea, del pintor. Miren qué belleza, ¿verdad? Aquí está Raquel preciosa, entendemos por qué en cuanto la vio Jacob se enamoró de ella, se prendó de ella y está Lea aquí a la par. Entonces, miren qué significa el nombre Lea. Significa cansada y exhausta. Solo miren, de verdad, el pintor estuvo bastante acertado, ¿verdad? Isaacar fue el noveno hijo de Jacob, el quinto hijo de Lea, la primera esposa, la mujer de los ojos débiles, significa también su nombre. Imagínate,
pusilánimes, dice otra versión, la mujer de los ojos pusilánimes, la que no era amada. Miren qué tremendo esto. No era ni deseada ni buscada, entregada con engaños y que en una semana más tarde, porque uno piensa que, yo por lo menos pensaba que Jacob había trabajado 7 años y hasta los 7 le habían dado a Raquel. No, a la semana le dieron a Raquel y ya a la semana Jacob hizo por un lado a Lea y se fue a la tienda con Raquel, que era la que la amaba. Trabajó 7 años más ahí, pero esos 7 años él estuvo con Raquel. Y Lea fue la que era no deseada ni buscada, quien una semana tarde fue desplazada cuando Jacob tomó a Raquel para sí. Y en Génesis 29, en los versos 39 y 32, esta triste historia de la no amada Lea cambia de rumbo. Imagínense, era la mamá, esto tenía que impregnar al hijo. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Señor, mira el menosprecio que podemos pasar, hermanos. Y le dio hijos y se los dio en abundancia, porque Lea tuvo 5, vamos a ver, Lea tuvo 7 hijos. Imagínate, tuvo 7 hijos y luego tuvo dos, dicen que eran medias hermanas, ¿verdad? Que era Silpa y que era Bilba. Y Silpa de Raquel tuvo 2 hijos y dos de Bilba que le dieron también para que tuviera hijos. Tuvieron muy ocupado a Jacob, la verdad. Y ella dice aquí la Biblia que era menospreciada y le dio hijos y concibió Lea y dio a luz un hijo que fue el primero, que fue Rubén. Bueno, ya vemos la historia de estas dos mujeres. Ahora vamos a ver aquí algo muy interesante que te lo copié porque fíjate que la historia del nacimiento de Isaacar tiene mucho que ver con estas plantas, las mandrágoras. Y fíjate que la gente, mira que hay algo muy importante. Porque yo decía, Señor, ¿por qué tengo que hablar de esta planta? Me decía, porque mira, las apariencias engañan. Todo lo que te cuentan es una cosa, pero la realidad es otra. Tenemos que saber discernir, investigar y conocer a profundidad. Porque Raquel sabía y Lea, las dos habían escuchado que esta planta mandrágora traía fertilidad. La raíz de esta planta, del nombre, quiere decir muy amado. Eso viene de esa raíz de las mandrágoras. Pero en realidad esta planta es un afrodisíaco. Entonces, la relación de estas dos hermanas siempre había una contienda entre ellas. Ellas vivían en una contienda. Y entonces Rubén, el hijo mayor de Lea, fue a traer, porque Lea quería darle más hijos y más hijos y más hijos a Jacob. Era su manera de retenerlo, como hacen muchas mujeres. Entonces, ella era una mujer necesitada de amor. Entonces mandó a su hijo Rubén a que le fuera a traer estas plantitas. Venía Rubén con las plantitas y Raquel lo vio y dijo, yo las quiero, dámelas porque aquí la necesitada de tener hijos soy yo. Entonces, miren lo que le dice Lea. Es un poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Miren cómo se llevaban, eran hermanas y no se llevaban bien. Y dice, pero Raquel le contestó, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Imagínense negociándose al marido. Y ahí le dice, bueno, entonces, ¿sabes qué? Te doy a mi marido una noche que se vaya a dormir contigo y me das las mandrágoras porque yo lo que quiero es tener hijos. Y miren, cuando volvía Jacob del campo, venía a trabajar a la tarde y le salió Lea a él, porque él vivía con Raquel, no con Lea. Y le dijo, llégate a mí porque a la verdad, miren lo que le dice, te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche. Y fíjense lo que es la vida, porque Raquel no queda embarazada. La que queda embarazada fue Lea. Pero ¿saben por qué? Porque en realidad estas plantitas es una planta con una alta concentración de alcaloides. Yo me fui a buscar qué tienen estas plantas. Dice que alcaloides concentrados principalmente en sus raíces con un importante efecto sedante. ¿Saben por qué no embarazó Jacob a Raquel? Porque le dio este sedante y de seguro lo mandó a dormir. En Edad Media usada como anestésico. Miren lo que es la ignorancia.
no nos equivoquemos, hermanos, seamos con los ojos bien abiertos y no nos dejemos llevar por lo que nos dicen que son las cosas. Era totalmente al contrario. Ahora se usa terapéuticamente para tratar trastornos del sueño, afecciones reumáticas y gota. Y dice que es una planta de alta toxicidad cuyo uso está solo recomendado en dosis terapéuticas y bajo una estricta prescripción médica. La verdad que pobre Jacob, yo no sé qué hicieron con él, no sé qué dosis le dio Raquel. La sobredosis puede producir náuseas, taquicardia, delirios y alucinaciones. Incluso puede producir la muerte en el peor de los casos. Se los puse aquí porque me pareció muy interesante esta historia, ¿verdad? Que la que quería quedar embarazada no quedó, solo durmió al marido y la otra sí quedó esperando a su bebé. Ahora sí ya vamos a entrar a Isaacar y a ver las bendiciones. Lo vimos la vez pasada, solo que aquí me voy a extender un poquito más. Esta es la bendición que le dio Moisés en Deuteronomio 33:1 que bendijo a todas las tribus, ¿te recuerdan? Entonces él dice, el hombre de Elohim, el hombre de Dios, que era Moisés, pronunció sobre los hijos de Israel antes de morir. Y a Isaacar le dijo, alégrate tú, Isaacar. Fue al único de las 12 tribus que le dijo eso. Alégrate tú, Isaacar, en tu hogar. Yo se los decía la vez pasada, el Señor por medio de Isaacar, de esta palabra, nos trae bendición en nuestra casa donde hubo tristeza, donde hubo confusión, donde hubo mentiras y engaños o actuamos de una manera equivocada, el Señor viene hoy a que esto sea ordenado, a reordenar esto, a que conozcamos y a que haya alegría en nuestras casas. Esa fue la bendición, porque Isaacar no vio alegría en su hogar con su mamá, pero ahora a él sí le dijo, alégrate tú, Isaacar. Le hizo un cambio de pronóstico, un cambio de vida, un cambio de tiempo, y le dice que prosperes en tu tabernáculo, en tu casa. Y le dice algo muy importante de ellos, porque aquí está dándole una bendición para Isaacar y para su hermano menor Zabulón, que eran muy unidos, estaban cerca las dos tierras, siempre estuvieron juntos, y les dice, ellos convocan al pueblo al monte para ofrecer ahí sacrificios apropiados. Miren qué importante es, porque esta la función de Isaacar y Zabulón era convocar al pueblo. Dice que tenía un poder para obrar sobre otros, para convocar. Necesitamos ese espíritu de convocatoria, hermanos, ese poder de convocatoria, que el Señor lo ministre sobre tu vida hoy, para que cuando tú convoques a tu familia para orar, cuando tú convoques a las personas para acercarse al Señor, se acerquen y atiendan la convocatoria. Pero dice, ¿para qué convocaban al pueblo? Para ofrecer los sacrificios apropiados. Y aquí dice que los sacrificios son sacrificios de justicia, de equidad, de prosperidad, que les son agradables a Dios. Dios está hablando de alegría, de prosperidad, que prosperen en su tabernáculo, que los sacrificios y los sacrificios que van a hacer en el monte sean para prosperidad, dice, apropiados, agradables a Dios. Y miren lo que dice aquí, sacarán provecho de las riquezas del mar. El mar no lo pintan como el mundo, hermano. A veces pensamos que la Biblia dice que las riquezas de los impíos son para los hijos de Dios y que Él manda del norte, del sur, del este y del oeste reyes para bendecirte de día y de noche. Que seas amado, yo deseo sobre todas las cosas que tengas salud, que prosperes en todo como prospera tu alma. Entonces el Señor está diciéndole, tú sacarás provecho. ¿Qué quiere decir aquí? Dice que disfrutarás, serás amamantado, dice la palabra en el original, de las riquezas del mar y de los tesoros escondidos de la arena. Yo no sé si tú pasas de largo por esto, pero yo sí me detuve aquí y dije, ¿cuáles son los tesoros escondidos de la arena? Porque tesoros dice que son lo que está cubierto por encima. ¿Y qué es la arena? Dice que son partículas que giran, pero decía, yo no le encuentro sentido a que va a encontrar tesoros escondidos en arena. ¿Tú has tratado de buscar tesoros en arena? Y yo he visto algunas veces que usan unas maquinitas ahí para llevar, que a veces gente pierde un anillo, cosas así, pero en realidad el Señor me puso a estudiar sobre este tema. Mira qué preciosa esta gráfica, porque el Señor me decía, los tesoros los tengo así y los quiero abrir para los que los buscan.
¿Dónde están los tesoros escondidos en arena? El Señor quiere que tú también te aproveches y te amamantes de las riquezas del mar, de lo que hay en el mundo, de lo que hay en las naciones, de tu trabajo, de tu negocio. Quiere el Señor que disfrutes como un niño amamantado, como un niño que mama. El niño tú no lo quitas de ahí hasta que se sacia. Así quiere el Señor que estemos nosotros. Y dice las riquezas de la arena. Y en la Biblia habla repetidamente, pero fíjate que aquí arena en el Strong tiene una raíz que significa parto, retorcerse del dolor al concebir, al engendrar, al esperar ese nacimiento. Y el Señor dice que a esta tribu que Dios nos está ministrando hoy, que hay ángeles ministrando este espíritu hoy sobre tu vida y mi vida, sobre nuestras familias, el Señor está diciendo que hoy nos está dando esta administración para que saquemos esas riquezas de lo que fue doloroso, de los partos, pero que ya nazca, que tengamos esa bendición. Dice que la arena del mar en la Biblia siempre habla de que es innumerable, que abunda mucho, que es imposible determinarlo. Lo miramos en Génesis 22:17. De cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla de la mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Yo recibo esa palabra para mí y para ti hoy. Y dice en Génesis 41:49. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Nos está hablando el Señor de multitud innumerable, las riquezas innumerables, hermano. El Señor es un Dios de la multiplicación. ¿Acaso tú miras que los árboles, plantas un árbol de manzana y manda a Dios a los ángeles a recoger las manzanas que caen? Ay, no se van a desperdiciar. No, el Señor es el Dios de la abundancia y así nos quiere dar. Y dice, miren, esta palabra a mí me ministró muchísimo, que el Señor abra nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para entender lo que nos quiere decir. Jeremías 5:22. ¿No me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Yo, el Señor, fíjate, con la arena defino el límite del océano como frontera eterna, que las aguas no pueden cruzar ni quebrantar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca pasar los límites que establecí. El Señor me decía, el mundo a veces ruge, el mundo se pone agitado, vienen cosas muy difíciles, pero yo hoy te doy que tú saques esos secretos de la arena, de todo eso, que tú puedas pasar esos límites, puedas enfrentarte y quebrantar la braveza del mar para que tú puedas venir y sacar los tesoros y las riquezas. Y dice, a diferencia de la roca sólida, la arena cede y por lo tanto absorbe el impacto de las olas que baten contra ella. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Que no nos dejemos que nos venga una ola y nos pegue y nos destruya o nos arrase, sino la arena absorbe, dice, absorbe la fuerza violenta de las olas y se difunde y se disipa. No te va a hacer daño lo que venga, porque aunque vengan contra ti 1000, dice el Señor, ellos caerán a tu lado, no llegará a ti. Lo que impide que el mar se extienda. Mira también cómo pesa la arena, ¿verdad? Dice que un metro cúbico de arena húmeda pesa 1900 kilogramos. Entonces aquí nos habla de las riquezas de la arena. Mira que cuánto podemos sacar acá. Dice lo innumerable y lo vasto. Dios te daba, aquí en 1 Reyes 4:29 dice a Salomón, Dios le daba sabiduría, ciencia y muchísimo entendimiento, argumentos, pericia a Salomón. Tenía tanta inteligencia, intelecto, que no se puede comprender la profundidad de su entendimiento. Esto es lo que Dios quiere traer para ti hoy, hermano. Para ti, para mí. Esa sabiduría, esa ciencia, muchísimo entendimiento. Tanta inteligencia e intelecto que no se puede comprender la profundidad de su entendimiento, así como la arena incontable de la playa. Ya ves cómo vamos desgranando la palabra del peso. Aquí en Job 6:23 decía Job, si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. El Señor quiere que nos desprendamos de dolores, de esos sufrimientos, de las penas,
para que vengamos a ser como Job, bendecidos al doble. Y la inestabilidad, también la arena es símbolo de inestabilidad. El que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. El Señor quiere que nosotros seamos estables, que saquemos los secretos para ser estables y ya no inestables. Hoy el Señor a través de la tribu de Isaacar trae las tres unciones que traía esta tribu y el Señor me decía, las derramo sobre mi pueblo el día de hoy. La unción de prosperidad. La tribu de Isaacar recibió la mejor porción de la tierra. Recibe la unción de prosperidad, hermano. La extensa llanura de Jezreel con el Jordán como su límite, y vio que la tierra era deleitosa. La cuarta suerte correspondió a Isaacar conforme a sus familias. Y le dice dónde era y que tenía 16 tribus con sus aldeas. Todo esa es la heredad de ellos y que podamos nosotros extraer de las fuentes eternas los tesoros escondidos que se encuentran en Jesús mismo y llamemos a otros a que prueben y vean que el Señor es bueno. Ese es el poder de convocatoria. Tú le dices a Zabulón, te alegrarás cuando sales, pero tú, Isaacar, cuando te quedes en tu casa y te aprovecharás de la abundancia de los mares, de los tesoros escondidos en arena. El propósito era reunir a las tribus para adorar de manera unánime al gran Yo Soy. También hay una unción aquí derramándose del conocimiento de los tiempos de Dios. Los hijos de Isaacar eran también astrónomos que manejaban un registro de los tiempos y las estaciones. Eran expertos en la fijación de los inicios del año y el comienzo del mes. Ellos entendieron el significado de los cambios de la luna, los periodos solares, los signos de las estrellas. Ellos le decían a Israel qué hacer y cuándo hacerlo. Eran estrategas militares. El Señor está derramando esta unción del conocimiento de los tiempos de Dios porque lo necesitamos para los equipos de intercesión, para este tiempo, hermano, para que seamos un grupo, un ejército de estrategas militares, gente capacitada en el arte de la guerra espiritual. Además que eran guerreros de campo, eran los que pensaban los planes para que las guerras fueran favorables al pueblo. Y los planes de estos estrategas eran seguidos por todos sus hermanos, eran muy respetados. Esa unción que venga sobre nosotros hoy. Luego viene la unción espiritual que tenían. Recuérdate que ellos llamaban a la gente a la montaña por su trato con los gentiles. Ellos eran comerciantes. Ellos hacían comercio con Zabulón, con el mar, con la tierra. Y recuérdate cuando habla de la arena también, ellos vivían en el desierto. También tenían que conocer cómo sacar bendición y prosperidad del desierto, hermano. Por su trato con los gentiles, serán los instrumentos en las manos de Dios, y así eres tú también, para convertir a muchos a la fe verdadera, para que en vez de ofrecer sacrificios a los ídolos, ofrezcan sacrificios de justicia, de prosperidad agradables al Dios vivo. Su conocimiento de la palabra de Dios, estudiaban, eran los mejores estudiosos de la Torah. Los hizo maestros en Israel. Su consejo y su interpretación de la escritura se recibían como palabra totalmente autorizada. Eran además una de las 6 tribus que estaban en el monte Gerizim para declarar bendiciones sobre el pueblo. Y esto es algo que yo no le había puesto mucha atención. Pero tú sabes que Dios les dijo al pueblo, antes de entrar en cualquier guerra, cuando hayas pasado el Jordán, tienen que bendecir al pueblo. Y a 6 tribus les mandó que se pararan en el monte Gerizim y a 6 en el monte Ebal. En el monte Ebal tenían que decir las maldiciones. ¿Se recuerdan que que dio Moisés, yo te bendeciré y dice, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Aquí en medio se paraba el pueblo, hermano. Nos paramos ahí. Y entonces él tenía que escuchar los del monte Gerizim, los 6 que estaban en este monte, en Cuenta y Sacar, iban a declarar las bendiciones. Los que estaban aquí en el monte Ebal iban a declarar las maldiciones. Y recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios. ¿De dónde quieres tú recibir palabra, hermano? ¿Del monte Gerizim o del monte Ebal? Pues aquí pasaban los israelitas, era la ceremonia de Shem. Y dice, y te apartarás, recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor, tu Dios, y te apartas de él y rindes culto a dioses que no conocías. Cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra
y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Estas eran las tribus. Rápidamente, otro día, o como te va a quedar aquí esto, pues lo puedes leer despacio tú en tu casa, pero lo que eran las tribus que Dios escogió y no fue casualidad, está Leví, que eran los sacerdotes, eran los que decían las bendiciones. Judá, la tribu de nuestro Señor Jesucristo, la tribu del León de Judá, adoradores, eran los legisladores. Simeón eran los más obedientes. Su nombre es de Shema. Recuérdate el Shema Israel. Escucha Israel, Jehová tu Dios uno es. Y sacar los estudiosos y entendidos de la Torá. José, el hijo amado, el mejor administrador de los recursos. Y Benjamín, que se mantuvo fiel al lado de Judá cuando se esparcieron las tribus. Así que vemos por qué Dios escogió estas tribus para bendecir. Y las tribus que maldecían, Rubén, que perdió la primogenitura por no respetar el hecho de su padre, Gad, que no quiso pasar la tierra prometida y se quedó del otro lado con Rubén, Aser, que no pensaba más que en la comida, Neftalí, era influenciado por Dan. Recuérdate tú que Dan ni siquiera aparece su nombre en los 12,000 sellados y su símbolo era la serpiente, ¿verdad? Él era el que lideraba al pueblo a la idolatría. Y Zabulón, que su nombre significa soberbia. Estos se mantenían más que todo viajando, dice. Entonces eran los que proclamaban las maldiciones. La bendición que le da Jacob a Isaacar es muy interesante. Ya vimos la bendición de Moisés, ahora vamos a ver la bendición de Jacob. Bendiciones que estamos recibiendo hoy también nosotros al estudiar esto. Isaacar, asno de fuertes huesos, robusto, vigoroso, echado en los establos. Isaacar ha deseado aquello que es bueno, descansando entre las herencias. Y al ver la morada, el lugar de descanso que era agradable y la tierra que era fértil, él sujetó su hombro a labor para llevar la carga, dice, se sometió al arduo trabajo y se convirtió en agricultor. Mira la bendición que le da Jacob. Entonces, hay una cosa muy interesante aquí, porque fíjate tú que dice que Isaacar voluntariamente dobló su hombro y se arrodilló. Quiere decir que él se volvió un asno domesticado. Fue voluntariamente. Su naturaleza era otra, que la vamos a ver aquí adelante, pero él voluntariamente rindió su naturaleza a Dios. Y le dice, recuérdate que el burro se mueve cuando lo ordena su amo. Nada más, dice, se sienta como una mula, como un burro, ¿quién lo levanta de ahí? Es obediente y la lealtad a su amo nada más. Transporta grandes cargas y es capaz de caminar largas distancias por amor a su amo. Este es un burro salvaje que no hace caso y un burro ya domesticado, hermano, que es capaz de agacharse, recibir la carga, caminar, ser obediente. Entonces vemos las características de Isaacar. Inclinó sus hombros para cargar, se humilló para servir, para trabajar en todo sentido. Eran muy trabajadores, hermano, muy bendecidos. Dios les dio una tierra que estaba cerca del río Jordán, del mar de Tiberias, pero ellos esa tierra la trabajaron de tal manera, dice que se volvieron agricultores, que era una tierra fértil, bendecida, porque ellos aprendieron a trabajar la tierra, pero trabajaban de sol a sol. Lo que dice la palabra, irá andando y orando el que trae que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Cargaba, llevaba una carga fuerte, sufría y soportaba trabajo, hermano. No era un trabajador de una hora y ya estuvo, me cansé. El asno puede trabajar muchísimo tiempo. Dice que se sometió voluntariamente. Qué interesante ver esto, ¿verdad? Y rindió tributo, se hizo esclavo voluntariamente, aceptó el peso, hasta un peso tan fuerte que podría hacer desmayar a otros. Trabajó forzado hasta fatigarse. Eso era Isaacar, un hombre fuerte, valiente, esforzado, que trabajaba. Y mira los asnos en la Biblia. Yo puse aquí este dibujo porque nosotros tenemos esta idea de lo que es la Navidad, ¿verdad? Que ya sabemos que realmente, pues no fue ni en diciembre, eso no lo vamos a hablar ahorita, pero en la Biblia se habla de que María puso a Jesús en un pesebre. En realidad no se habla de los animales ni nada lo que, pero sí, pues si era un pesebre eran porque habían animales. Y en ese tiempo en Israel,
El asno era muy importante, hermano. No, no era como nosotros pensamos ese animalejo, no. Era muy importante. Fíjate que eran tan importantes que tenían que ser redimidos. En Éxodo 13:13 dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Mira, el cordero, la imagen de nuestro Señor Jesús. Tenían que entregar un cordero para que el asno de la casa que trabajaba para el Señor fuera redimido. Y si no lo redimieras, quebrará su servicio. O sea, lo tienes que matar si no lo redimes. Eran valiosos. Dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Tal vez hasta ahí nos quedamos. Pero dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Era importante el asno y debían ser cuidados. En Éxodo 21:33, si alguno adviere un pozo y cavare y no la cubriere y cayere allí el buey y el asno, siempre los miramos juntos, buey y asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su daño lo que le fue muerto. Eran protegidos en el Shabbat. Dice, 6 días trabajarás, el séptimo reposarás. Y luego dice, y no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo llega a beber. Y mira aquí en Isaías 1:3, mira esta profecía. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Ahí estaba hablando que iba a haber un asno que iba a conocer el pesebre de su amo. Israel no conoce y mi pueblo no discierne, dice, qué tremendo, ¿verdad? Que el asno sí conocía a su amo, pero Israel no, era más, discernía más como el de Balaam, ¿te acuerdas? Que Balaam iba montado en un asno y el asno vio al ángel y Balaam no lo vio y se paró y le habló el asno a Balaam, ¿verdad? Pero aquí mira lo que dice, que este asno sí conoció a su dueño. Y aquí dice en Lucas 2, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y aquí arriba nos habla del pesebre de su amo. Así que me gustó mucho la gráfica, por eso te la pongo ahí, que es muy lindo, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar de un asno salvaje. Y mira la diferencia, cómo habla la Biblia de un asno que no se doblega, que no voluntariamente entrega su naturaleza y la rinde para trabajar. Aquí le dice de Ismael, se dice, recuerda que Ismael es el patriarca de qué raza, que la vemos el día de hoy, ¿verdad? En Génesis 16:12, será un hombre indómito como el asno salvaje. Otras versiones dicen hombre fiero, potro salvaje, asno montés, indómito que no domado. Mira la diferencia de un domado Isaacar con un salvaje Ismael. Y en Oseas 8:9 dice, como asno salvaje en celo. Fíjate que yo encontré aquí algo muy tremendo, si tú quieres verlo. Los israelitas se han ido a Siria, se vendieron y se entregaron a muchos amantes. Fíjate que el asno salvaje tiene mucha lujuria de tipo sexual. Es un comportamiento que aquí se nota en la palabra y dice Jeremías 2:24, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento y de su lujuria ¿quién la detendrá? Un asno, un asna, en celo no la detiene nadie, se vuelve lujuriosa. En cambio, un asno que ya se rinde, sirve para el trabajo, toda esa fuerza la usa, claro, para engendrar, para ser un pueblo fuerte. Llegaron a ser un pueblo numeroso de guerreros y el pueblo de Isaacar, pero lo usaron para bien. Y aquí está lo de Balaam, ¿verdad? Viendo el anda, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Pero aquí hay algo muy lindo, ¿verdad? Recuerda que hay un ando muy especial que nos dice Juan 12, 14, 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Y esa figura me encantó. Asno es la palabra jamor, animal de carga, un símbolo de fuerza y resistencia, domado, ¿verdad? Domado voluntariamente.
Alégrate mucho, hija de Sión, dice aquí en la palabra en Zacarías 9:9, de dónde se cumplió la profecía cuando Jesús entró aquel domingo. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué lindo que a Isaacar se le diga que es un asno capaz de llevar al Señor Jesucristo sobre él. Qué belleza, ¿verdad? En la cultura judía, los asnos eran un símbolo de salvación, paz y humildad. La elección de Jesús de montar en un asno joven y nunca antes montado, mira qué especial, en lugar de un caballo, como un rey típico podría ser, fue su manera de indicar que no venía a conquistar a Jerusalén con fuerza, sino como un siervo para ofrecer la paz y la salvación. El Señor no tiene desperdicio en nada de lo que hace. Seamos así, hermanos. Ese es el símbolo de conquistar con paz, con salvación, ¿verdad? Que lo que podamos ofrecer nosotros sea eso. ¿Qué hizo Isaacar que fuera tan hábil para comprender los tiempos y las estaciones como ninguna otra tribu? La tribu de Isaacar tenía algo muy especial, algo que ninguna otra tribu poseía. ¿Acaso no sería fantástico entender los tiempos en los que vivimos, pero según los diseños escritos en los libros del cielo? ¿Te gustaría? De verdad, yo creo que un hijo de Dios siempre tiene que tener ese anhelo, ver los diseños escritos en los libros del cielo para este tiempo, para mi vida. La tribu de Isaacar pasaba tiempo en sus tiendas. Porque recuérdate que le dijo, sé feliz en tu tabernáculo. ¿Qué era un tabernáculo, hermano? Era un lugar donde se buscaba la presencia de Dios, donde estaba el arca, donde estaban los querubines, donde estaba el incienso, el aceite. Era un lugar de búsqueda del Dios Altísimo. Y dice que Isaacar pasaba el tiempo en sus tiendas. ¿Dónde tienes tú tu altar? Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Pasa tiempo en tu altar, en tu casa, en tu tienda, en lo íntimo, meditando la palabra de Dios y en las cimas de los montes, adorando a Adonai. Era un adorador de primera, era un buscador de montes. Recuérdate que le dice, vas a subir al monte, vas a convocar al pueblo al monte para ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración, de prosperidad, de justicia. Y dice... Era su llamado a tiempo completo, estar en constante comunicación con Dios. Así recibían nuevas revelaciones. Hermano, todo tiene un precio, todo tiene un costo. Comprensión de los tiempos y las estaciones. También colaboraban con otras tribus, como lo vimos las pasadas, lo vamos a revisar aquí un momentito. Los sacrificios ofrecidos en las cimas de los montes, de los montes, principalmente el Carmelo, no era algo superficial o religioso, eran considerados justos, es decir, su adoración se hacía en espíritu y en verdad. ¿Tú sabes a quién estás adorando? ¿Tú conoces a quién estás adorando? Para que te tires al suelo y lo adores en espíritu y en verdad, con corazón puro, porque Él es santo. Sus ofrendas fueron recibidas en el salón del trono celestial. Él entraba ahí. Mira esa foto, qué linda. Él entraba ahí. Podía tener acceso a esos libros como un dulce incienso. Eran adoradores con amor genuino. Era el diseño del cielo, del corazón del Padre. Y eso es lo que nosotros queremos alcanzar, pues tiene ahí un precio. Tenemos que estar en el altar. Vamos a ver los hijos de Isaacar. Lo vimos la vez pasada de los hijos de Isaacar y lo vimos al principio. Eran 200 que entendían e interpretaban las señales de los tiempos. Mira cuántas veces se nos repite con conocimiento de qué hacer y cuándo actuar. Y tuvo un papel muy importante en la gran confederación de las tribus israelitas y más tarde en el reino de Israel. Fueron los eruditos, intuitivos, intelectuales quienes realizaron los cálculos astronómicos para crear el calendario judío, determinar las estaciones agrícolas, asignar los días sagrados del año. Por esta razón, el símbolo de la tribu de Isaacar era un estandarte con el sol, la luna y las estrellas. Mira qué bello. Y como vimos la vez pasada también, y solo que te lo repito y ahora te lo pongo un poquito más ordenado en la Biblia, porque dice que eran entendidos en los tiempos y las señales, pero la Biblia dice, ¿qué tiempos? La Biblia lo dice exactamente, 28 tiempos.
que seamos nosotros expertos en poder distinguir estos tiempos. Léelo despacio, medítalo. ¿Cuándo es el tiempo de endechar? ¿Cuándo es tiempo de bailar? ¿Cuándo es tiempo de buscar? ¿Cuándo es tiempo de perder? Y que sepa uno perder y soltar. ¿Cuánto es tiempo de guardar y de soltar, de desechar? ¿Cuándo es tiempo de callar? Principalmente nosotras las mujeres. Y tiempo de hablar. ¿Cuánto es tiempo de amar y cuándo es tiempo de aborrecer? Mira cuándo es tiempo de guerra y tiempo de paz. 28 tiempos, hermano. Esto lo vimos la vez pasada. Solo te lo repito, que cada una de estas tribus se acercaron a David ese día que él iba a ser coronado y vimos aquí que cada tribu venía con una cantidad grande de guerreros y te decían, estos son expertos en el arco, estos son expertos en el manejo de la espada, estos son buenos para guerrear cuerpo a cuerpo. Mira, Eliab, hijo de perdón, Zabulón llevó 50,000, Rubén llevó 120,000 con Gad y Manasés. Luego Gad llevó 45,650. Efraín llevó 20,800. Bueno, te das cuenta cuánto llevaba cada uno. Pero aquí de Isaacar se decía que 200 jefes. Y yo te contaba la vez pasada que yo me puse a pensar por qué razón estos que se dice que eran valientes hombres fuertes, de gran vigor, de fuerza probada, ilustres, con riqueza, inscritos y empadronados, solo habían mandado 200. Pero lo encontramos porque dice que los de la tribu de Isaacar eran valientes en extremo, muy feroces en batalla. Pero encontramos aquí en el versículo 12:40 que lo que hicieron todo el resto de la tribu de Isaacar fue en esa oportunidad ir a servir a sus hermanos. Y aquí dice que trajeron comida en asnos. De nuevo, miran su tribu. No solo esta era su estandarte, también tenían un burro, un asno que los identificaba. Llevaron camellos, mulos, bueyes, hornearon harina. Como digo, en esa se quitaron la espada y se pusieron el delantal. Hay que saber cuándo hacerlo para servir. Y fueron a hornearles harina, tortas de higo, pan, racimos de pasas, vino, aceite, bueyes, ovejas. Les fueron a cocinar, les fueron a hacer un banquete a sus hermanos, a esa cantidad que vemos aquí, que vamos a ver cuántos eran. 603,000. Esta tribu de Isaacar con otras dos tribus fueron a servir a todos los hermanos durante 3 días. Y no, y eran esos hombres que no se quejaban. Ya vimos cómo era Isaacar. Era fuerte, valiente, la carga se la ponía hasta el límite, daba la mía de más. Y dice aquí había alegría, fueron días de fiesta para todo. Permanecieron ahí con David 3 días comiendo porque sus hermanos, estos hermanos, les habían preparado víveres, les habían provisto de todo. Mira este acto de amor, de colaboración, de que nosotros tenemos que servir también. Grandes guerreros, grandes eruditos, hombres sabios, fuertes, pero saber cuándo tenemos que servir. ¿Quién iba a servir a todos esos 603,000 personas que iban a ir a entrenar al rey? Y entonces ellos dijeron, nosotros vamos. Nosotros vamos a hacer el trabajo hoy, vamos a ir a servir. Y en lugar de estar ahí con los demás celebrando, ellos estaban sirviendo. Que nosotros también seamos como ellos, ¿verdad? Y fíjate que aquí, como la vez pasada, la pastora Helen nos habló sobre Melquisedec, a mí me entusiasmó mucho leer esto, porque en esta foto chiquitita que miran aquí, se mira a Melquisedec que sale al ejército que traía aquí Abraham, que era Abraham en ese tiempo, no Abraham, y le va a dar, recuérdate que venía de la batalla, ¿verdad? Y le va a dar pan, vino y a bendecirlo. Mira qué especial. El rey de Salem, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Él le lleva pan y vino y bendición a Abraham, que también nosotros, eso es una orden de Melquisedec. Entonces yo percibo y veo que Isacaro trabaja bajo esa orden también de servicio, porque trajeron provisiones y mira qué similitud, trajeron pan y trajeron vino también ellos. Aceite de oliva, fueron a bendecir, no les faltó nada a todos ellos, como dice.
pan, víveres, provisiones, alimento, comida. Trajeron vino, un banquete, dice la traducción de la palabra vino. Riqueza y unción con el aceite, abundancia, enormidad inmenso. Eran una tribu rica, tenían muchos recursos y los recursos no fueron a cobrar por lo que llevaron. Ellos fueron a servir a sus hermanos, llevaron de su tierra, llevaron sus animales y no fueron a decir, miren, me tienen que pagar. Ahí no se ve nada de eso. No se ve tampoco que Melquisedec cobra. Sin embargo, se ve que Abraham le da un diezmo de todo. O sea, Dios no se queda con nada, hermano. Ya vimos que dice que en la mañana sale a dar trabajo, pero en la noche sale a dar paga. La bendición de Melquisedec trajo vino y pan. Era sacerdote del Dios Altísimo que bendijo a Abraham. Igual es las mismas raíces exactamente de esto. La misma palabra pan y vino que aparece en los dos versículos de la Biblia. Así que vemos nosotros aquí que la orden de Melquisedec, nosotros podemos recibirla como una orden de dar pan y vino. Y recuérdate lo que significa el pan, lo que Jesús hizo, mi cuerpo, mi sangre. Eso dijo nuestro Señor. Es un nuevo pacto, hermanos. Es un pacto que anula el pacto de la ley por el que moríamos. Ahora tenemos vida eterna por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su cuerpo entregado por nosotros. Aquí hay un secreto y una bendición tan linda que podríamos quedarnos todo el día hablando aquí. Pero vamos a seguir. Aquí nos habla, lo vimos la vez pasada, que Isaacar, solo como muestra, que no vayas a pensar que esta tribu solo vivía viendo la luna y las estrellas. Cuando se le llamaba a la batalla, iban a la batalla. Aquí se ve que iban a apoyar a Débora en Jueces 5:15 en la batalla y que no solo eran reconocidos por sus capacidades intelectuales y también por su valentía en el campo de batalla. Mira cómo es esa tribu. Así que recibamos nosotros esa unción de esos príncipes, ¿verdad? Para que seamos valientes y que tengamos esa victoria a que ellos acompañaron a Débora. Y sobre la genealogía bíblica, que es muy importante hablar y comprenderla también, aquí miramos a Jacob con sus hijos, los hijos de Lea, que como te conté, mira qué cantidad de hijos tuvo Lea, y encima le dio a Silpa, su medio hermana, dicen algunos estudiosos, otros dicen su sierva, y Raquel que le dio los dos hijos más amados de Jacob y le dio también a su sierva Bilba. Aquí también aparece Dina. Solo te cuento nada más que el nombre Dina significa perla. Y nosotros decimos, ¿por qué no sale? Para nada, en las tribus y esto. Pero fíjate que en la Nueva Jerusalén dice que tiene 12 puertas y que sobre cada puerta está el nombre de uno de los 12 apóstoles, perdón, de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob. Y también tiene 12 fundamentos que son piedras preciosas, que eso tienen los nombres de los apóstoles. Es un péndulo, ¿verdad? Donde nosotros pasamos con esa plomada. Es una plomada, perdón, donde nosotros pasamos por los profetas y por los apóstoles, ¿verdad? Entonces, Dina, su nombre es Perla, y sabes que las 12 puertas de la Nueva Jerusalén son perlas. Así que ahí estamos, las mujeres. Tenemos las puertas de la Nueva Jerusalén. Solo es una pildorita nada más, ¿verdad? Entonces, las genealogías son para lo que se nombran, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos. Y el perfil de los hijos de Isaacar, que vimos la vez pasada, muy importante. Los nombres Tolá, Puba, Job y Shimron. ¿Por qué? Porque si hablamos de los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos y las señales, tenemos que saber qué significa cada nombre de estos hijos de Isaacar. Vimos que Tolá es un gusano devorador, pero realmente no es, no dice, ay, gusano, qué feo, pero no. De él se saca, como lo vamos a ver aquí, y lo vimos la vez pasada, este insecto que se llama Kermes vermilio, ese es tola. Este es tola. Cuando dice David, yo soy un gusano, no soy hombre, soy un gusano, está diciendo este insecto que se pega a la madera, se pega al árbol para dar a luz. Miren, nosotros así tenemos que pegarnos a Jesucristo. Y dice que cuando da luz sacrifica su vida. Mira el símbolo de Jesús. ¿Y saben qué? Al morir se alimentan sus hijos y saca todo ese, un polvo rojo, una materia roja que era muy apreciada en la antigüedad
para teñir todo de carmesí. Así que la pura sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay mucho, mucho en esto, muy precioso, ¿verdad? Pero Tolá, imagínate, solo te dice Tolá o Tola significa gusano, pero no, es este kermés vermilio y que es este tipo de insecto con este pequeño e insignificante, pero que tiene una gran riqueza porque en ese tinto llamado carmesí era muy caro antiguamente, ¿verdad? Y púa o fúa es una ráfaga o relámpago. Él sopló una explosión, dice, lanza un arma. Dice que el nombre de él, de este púa o ráfaga, es como cuando se tira una ráfaga de proyectiles en sucesión rapidísima en una arma automática. Ese es el poder de púa de rufa, cambiando convenientemente la puntería para cubrir por completo el blanco de tiro. O sea, este nombre significa que tú le das al blanco, que das fuerte, que no te cansas, que va uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que das completamente en el blanco. Y el otro significa estar pegado a Cristo, dar ese carmesí, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el otro que estamos viendo, Yasú o Jasú, Él regresará. El anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo y que todos lo verán. Y Shimron, que para mí, la verdad que a mí me impactó muchísimo porque tiene que ver mucho con nosotros los atalayas. Significa vigilante, protector, pero watch, hey. Y eso significa que es como esa, yo les contaba la vez pasada que me puse a investigar mucho porque no entendía qué era, pero es la estructura de un reloj suizo de alta fineza y tecnología que funciona preciso, es exacto. Entonces, este vigilante es un protector exacto, es un protector que no pierde detalle, hermano, que afila de manera práctica las espadas, pero sus ojos son aguzados. Y luego aquí vemos a Natanael, que también lo menciona, porque aquí en las tribus, cuando ya se formaron, las tribus caminaban en desorden, pero cuando ya iban a ir a la conquista, Dios mandó la orden que se ordenaran a la orilla del tabernáculo y les puso una orden de marcha para salir. Y aquí de la tribu de Isaacar escogieron un príncipe para poder dirigir esta tribu que estaba aquí en la entrada del tabernáculo. Y este Natanael, su nombre significa Dios fuerte, todopoderoso. Está a la puerta de la entrada del tabernáculo, hermanos, de la tribu de Isaacar también. ¿Qué quiere decir eso? Dice que iban a la cabeza de la marcha junto con Judá y con Zabulón. Yo les decía el otro día, Isaacar es el entendido en los tiempos, Judá el que adora, Zabulón es el que pesca. Entonces, imagínate, eran los que iban adelante de todos sus hermanos a la hora de ir a una guerra o de ir a una conquista. Así que vemos que Natanael era el que dirigía el ejército de Isaacar y que, por cierto, no eran pocos. Eran una cantidad fuertísima, eran miles de los de Isaacar, hermano. Yo no sé si lo vamos a ver aquí un poquito más adelante o se me pasó el dato, pero así era ellos, ¿verdad? Hay una cosa que te quería comentar aquí y se puede quedar para una clase particular porque es muy importante. Nosotros siempre nos ubicamos en el tabernáculo y pensamos mucho en el tabernáculo, pero en Hebreos 8:5 dice, el culto que rinden es en realidad solo una copia, una imagen borrosa de lo que se hace en el cielo. Por eso Dios le advirtió a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo sagrado, asegúrate de construir todo como el modelo que te mostré en la montaña. Entonces, fíjate que aquí nos quedamos mucho en el tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, pero Dios ordenó las tribus alrededor. Como te digo, puso tres al este, tres al oeste, unas al norte, unas al sur, y atrás de cada una de ellas, como están en el cielo. Esto, ¿sabes qué parece? Como que fueran más bien como que pudieran parecer como tronos de Dios, como áreas especiales, ministradas por ángeles cada una de estas partes. Mira todo lo que nosotros solo estamos viendo hoy sacar, pero cada una de estas tiene su propia unción. Hoy estamos recibiendo de una nada más. Después podemos estudiar las demás.
pero aquí cada una de esas tiene sus ejércitos. Y entonces esto es así en el cielo, hermano. Nosotros pertenecemos a alguno de estos campamentos celestiales. Y cada uno de estos tiene sus ángeles ministradores, su unción particular. Es como un trono, un campamento en el orden divino de ir a la guerra, ¿verdad? Entonces, así, mira, mira, aquí en el oriente, aquí está la cantidad, porque dice que Isaacar tenía 54.400 soldados. Judá tenía 74.600 y Zabulón tenía 57.400. Solo aquí adelante, imagínate ese ejército cuando se levantaba, iban 186.400, los cuales marchaban al frente, hermano. A ver cuántos somos nosotros, ¿verdad? Es tremendo eso, ¿verdad? Pero Judá, celebración y alabanza, Isaacar, recompensa y entendidos, y Zabulón, honor y morar, la casa, ¿verdad? Aquí vemos nosotros quienes iban adelante, ya no me puedo detener ahorita en decirte cada uno, pero sí te quiero contar que el sumo sacerdote que entraba aquí al lugar santísimo llevaba en su vestidura un pectoral, llevaba un efod que era lo que le cubría aquí, pero sobre el efod llevaba un pectoral que era como una bolsa que le colgaba de los hombros y ahí tenía él las 12 piedras preciosas. ¿Te imaginas ese sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, con cada uno de los nombres de las tribus, ahí en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, día y noche, dice la palabra? Y sobre esta, miren, muchos dicen que le ponen el zafiro a Isaacar, pero eso no tiene lógica, porque Isaacar, cierto que fue el quinto hijo de Lea, pero eso no tiene sentido. Él fue el noveno hijo de Jacob. Y aquí están en orden de nacimiento por los hijos de Jacob. Isaacar era el noveno, a él le pertenece la piedra, la amatista en el pectoral. Amatista es aclama en el hebreo. Y en ese pectoral del juicio, que era producto de manos expertas, tal como se hizo con el efod, se confeccionará con hilo de oro, lino fino, tela azul, morada y roja. ¿Te imaginas el traje de ese sumo sacerdote? Y le dice cómo colocar las piedras, le da el orden y le dice en el noveno pones el nombre de Isaacar y le pones su nombre grabado y como que fuera un sello grabado. Entonces la novena piedra es amatista, en hebreo es ahlama, piedra del deseo. Su raíz halom significa fortalecer, significa sueño, ya que se creía que la piedra no solo inducía visiones o sueños, sino también daba la capacidad para interpretarlos. Yo tengo un estudio de cada una de esas piedras y no, eso es tremendo estudiarlo, ¿verdad? Pero solo te digo como píldora para que estamos conociendo Isaacar. Isaacar tiene esa unción, hermano, de ir en el efod, ir en el pectoral del sumo sacerdote. Estamos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, en su pecho, y significa la piedra del deseo. Y significa sueño, porque soñaban, tenían visiones, tenían sueños y tenían la capacidad de interpretarlos. Mira qué especial es el Señor, ¿verdad? Y aquí tenemos a Paltiel, me pareció muy, muy guapo Paltiel, hijo de Asán, eso lo pone por ahí una persona que dispuso ponerlo así. Ocupo el cargo y significa Dios es mi liberación. Pero yo lo que quiero que mires tú son los nombres, ¿verdad? Lo que significa los hijos de Isaacar, los que son mencionados. Él era el dirigente de la tribu para dar la tierra de Canaán. Cuando ya les iban a dar la tierra a cada uno, se escogió a este príncipe de la tribu de Isaacar para que recibiera la tierra. Dios es mi liberación. Recibe la tierra liberada para ti, hermano. Que haya un Dios que sea tu liberación de todo lo que necesitas ser libre el día de hoy. Y es un príncipe, uno exaltado. Eso es lo que significa su nombre. Y luego tenemos también aquí a este otro hijo de Isaacar, que es Yigal. Entonces él fue el príncipe. ¿Te recuerdas que mandaron a 12 para ir a ver la tierra prometida? Bueno, de la tribu de Isaacar mandaron a Igal y su significado es el redime, es el redentor.
nos está hablando del Redentor, del Dios Todopoderoso, de nuestro Señor. Todo es reflejo de Cristo al final en esta tribu, hermanos. Y Él envía hombres para que exploren la tierra, el que redime tu tierra, el que trae esas frutas preciosas para ti. El Señor lo trae para ti hoy con esta unción de esta tribu. Es el hijo de José, dice tribu aquí en ese versículo, ¿verdad? Luego tenemos a Josafat, Jehová ha juzgado, que tenía, dice Salomón, 12 gobernadores regionales sobre todo Israel. Eran responsables de proveer el alimento. Jehová ha juzgado que Dios hoy provea todo el alimento que tú necesitas, ya sea espiritual, material, de alguna manera, que sea el Señor el que lo ministre hoy por sus ángeles en tu casa, así como en esta casa tenían ellos un príncipe en la casa de Isaacar, que era el responsable de proveer el alimento. Jehová ha juzgado. Era Josafat. Así que dice la tribu de Isaacar, se convirtió en una de las más prominentes en la época de David. Se destacó por su sabiduría y fortaleza. En el libro de los Números se relata cómo esta tribu fue una de las primeras en ofrecer sus dones para el tabernáculo de Dios. Cuando dijo David, ¿quién va a dar bendición para construir el tabernáculo? ¿Saben quién fue de los primeros que dijeron, yo doy? Isaacar. Isaacar llevó sus riquezas para adorar al Señor. Entonces aquí tenemos, eran conocedores de los 28 tiempos para todo, un tiempo para cada deleite, evento o propósito bajo el cielo. ¿Cómo eran los hijos de Isaacar? Instruidos, prudentes, expertos, que entendían e interpretaban las señales de los tiempos y tenían el conocimiento de qué hacer y cuándo debían actuar. Tenían un grupo élite, 200 jefes, y los respetaban sus hermanos y seguían sus órdenes. Eran reyes, príncipes, jefes, líderes posicionados por Dios, vigilantes. Mira, estas son palabras de la Biblia, precisos en perfecta armonía, esperando su regreso pronto. Eran libres, redimidos, adoradores, guerreros eficaces y acertados, valientes, dados por Dios. Estoy diciendo los nombres y sus significados, haciendo prevalecer su justicia, vencedores por su sangre, pegados a Él, capaces de dar la vida por Él y por su iglesia, trabajadores incansables, listos para ir al frente de la batalla tanto a servir como a guiar al pueblo de Dios. 200 capaces de guiar a 600,000. Observando los tiempos como los hijos de Isaacar. Mira, ya estamos terminando. Son tiempos proféticos los que estamos viviendo. Las personas que realmente conocen al Señor son fuertes en Él. Son valientes, hermano. El Señor no ha llamado débiles y pusilánimes. El Señor no quiere asnos salvajes dados a sus placeres y sus deleites. El Señor quiere que doblemos el hombro, que nos pongamos a decirle, Señor, yo llevo la carga. Yo la llevo, Señor, lo que tú me pongas. Pónmelo. Valientes. La cobardía es un espíritu inmundo, hermano. El Señor ha dicho, no te ha dado un espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. El espíritu cobardía es un espíritu inmundo y es pecado. Así eran los de la tribu de Isaacar, así somos los de la tribu de Isaacar. En estos tiempos, más que nunca, necesitamos personas valientes. Nos encontramos en un momento crítico de la historia en cada nación, en nuestro país, en Guatemala. El Espíritu Santo está visitando a su pueblo hoy con poder y al mismo tiempo los poderes de la oscuridad también están protestando en contra de la estructura moral de cada nación. La manifestación de la oscuridad espiritual está creciendo, hermano, en las aulas, en las salas de juntas, en las empresas, en los tribunales, en los sitios donde se toman las decisiones y los dormitorios. El Señor les dice a Cares que se levanten hoy. La confusión se está vertiendo desde muchos púlpitos. Está llegando a la iglesia. La corrupción desde todos los sitios de donde no está el favor de Dios. Estamos en un tiempo descrito en las escrituras como la transición del principio de los pesares o el principio de los dolores de parto hacia los dolores de parto propiamente dichos que preceden a la gran tribulación, hermano. Estamos viviendo esos tiempos. La Biblia nos dice que durante la gran tribulación el pecado estará completamente maduro,
con niveles inauditos e inimaginables de asesinato, de brujería, de inmoralidad sexual, de perversión y de robos que se manifestarán en toda la tierra. Estamos con dolores de parto. ¿Quién va a dar a luz, hermano? ¿Quién se levanta para decir yo, Señor? ¿Quién le va a decir a este rey David? ¿Quién va a traer las ofrendas? Yo, Señor. Que hablen las voces claras y proféticas de los hijos de Dios en este tiempo. Los transformadores, los precursores, los reformadores, los proclamadores del verdadero evangelio en medio de toda esta confusión. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, sensibles y entendidos en lo que está sucediendo, que viven en justicia, en santidad y amor, esperando a su amado esposo, Jesucristo, comiendo y observando la palabra de Dios, las instrucciones, las ordenanzas, los mandamientos, las promesas ahí consignadas, observando las señales y dejándose guiar hacia Jesucristo. Entonces, hermano, te dejo con esto. El secreto es la comunión íntima del Señor. Está para los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Y con esto termino. Bendiciones. Gracias, Alex. Gracias, de verdad, qué bendición toda esta palabra que compartiste. Ha sido de mucha edificación, de mucho aprendizaje. Y mientras tú dabas la prédica, a mí el Señor me daba dos versículos que hablan de los tiempos. Y uno es Jeremías 8:7, donde dice que aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. La tórtola, la grulla y la golondrina respetan el tiempo de su migración. Sin embargo, mi pueblo no ha conocido mis tiempos, ¿verdad? En otras dice mis leyes, mis mandamientos, mis Mm. juicios, pero en sí habla de los tiempos, ¿verdad? Y, y qué tremendo porque la naturaleza que fue creada por él conoce los tiempos, reconoce sus tiempos de migración, los tiempos que tiene que guardarse, que tiene que volar, que tiene que migrar, que tiene que ir de un lado a otro, y nosotros también fuimos creados por él, entonces debemos de entender los tiempos. Y fíjate que me llevó también a Eclesiastés, que tú lo mencionaste, es que hay 28 tiempos, ¿verdad? Y a mí me Mm. llevó al 3:11, donde dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón Ay, del hombre. qué belleza ese Dice, mensaje. sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Y a mí eso me impactó porque quiere decir que en nosotros están esos códigos de tiempos, ¿verdad? Él puso la eternidad en nosotros, ¿verdad? Cuando Qué Él sopló belleza. vida, nuestro espíritu vino con códigos, vino sellado con una palabra profética, vino con un mapa, ¿verdad? Vino con esos códigos y debemos nosotros, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Es de entenderlos, descubrirlos, decodificarlos, ¿verdad? Y por eso es importante no solo entenderlos, pero también el Señor me traía que por eso es que Él nos ha estado enseñando de sus citas divinas, ¿verdad? De esas convocatorias, que es para su pueblo. Y si nosotros en verdad creemos que somos su pueblo, debemos de celebrar esas convocatorias, ¿verdad? Porque Así su es. pueblo no solo son los judíos, sino que nosotros ya somos injertados en el olivo a causa de ese sacrificio que hubo en la cruz del Calvario. Entonces es importante porque en esa invitación que Él extiende precisamente a su pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros aceptamos esa invitación y es donde Dios da a su pueblo lo que necesita para que su propósito se cumpla, para poder avanzar, para poder sanarnos, para poder restaurarnos, traer dirección, instrucción, tantas cosas que todos necesitamos. Pero es cuando entendemos sus tiempos y es cuando nos alineamos a sus tiempos que viene toda esa restauración y que viene todo lo que necesitamos. Cada uno de nosotros de los que estamos acá y también la nación necesita cosas muy específicas y diferentes en diferentes, ahí sí que tiempos y temporadas, ¿verdad? Entonces quería compartir eso porque eso fue Ujú. lo que el Espíritu me puso, ¿verdad? Que debemos de meternos a esos tiempos, a esas citas divinas, es el primer paso para poder entender sus tiempos y que Él ahí nos va a dar lo que necesitamos. También como familias, como individuos, pero también
como nación, ¿verdad? Establecer sus tiempos. Así que gracias, Alice. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, que tenga alguna duda. Todavía O que tenemos quiera unos compartir algo minutitos o que también, quiera ¿verdad? compartir, ajá, que quiera compartir algo, tenemos unos minutos. Sí, hable ahora o calle para siempre, como Sí, y si no, tenemos la alabanza para que nos sí, tenemos una impartas, alabanza porque preciosa para sí, cabalmente de amén, quiero conocerte, que es lo que vimos al sí, principio, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo es el que está llamando a eso. Solo antes de eso sí quisiera orar para cerrar esto por y poner favor, sí, alabanza y que el Señor que nos nos puedas ministre. ¿Está bien? impartir. Gracias, Sí. Ali. Bueno, amado Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que has estado aquí con nosotros, que has estado compartiéndonos pan y vino, como siempre traes para nosotros, Señor, porque tú eres el sumo sacerdote. Según la orden de Melquisedec, sabemos que nos traes bendiciones el día de hoy, traes salario también, Señor, traes prosperidad, todo lo que cada uno de mis hermanos que está aquí. Tú conoces sus corazones, Señor, tú conoces sus mañanas, sus tardes, sus noches. Tú sabes lo que necesita cada uno, tú sabes el trabajo que lleva cada uno, Señor, y tienes una recompensa porque tú no te quedas con nada. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que ya sea que tengan necesidades de salud, necesidades económicas, necesidades de trabajo, situaciones familiares difíciles. Padre bendito, que tú vengas hoy a ministrar esas necesidades y puedas traer ese pan, ese vino, esas bendiciones específicas para lo que cada uno de nosotros necesitamos en nuestros hogares. Esas bendiciones, tanto como la de Moisés, como la de Jacob, Señor. Esas bendiciones tuyas que están en la Biblia, las bendiciones de Abraham, de Isaac, de Jacob, que vengan a nosotros hoy, Señor. Hoy recibimos, hoy nos paramos delante del monte Gerizim a recibir esas bendiciones. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendita tu artesa de amasar, bendito sean tus hijos, bendito todo lo que haces. Señor, gracias por todas esas bendiciones. Las recibimos hoy porque las necesitamos, Padre. Tú sabes cuánto, Señor, yo percibo las necesidades de mis hermanos el día de hoy. Señor, que tu aceite y tu vino y esas tortas que necesitan, esa riqueza, mándale, Señor, esas bendiciones de la tribu de Isaacar en abundancia, de manera buena, abundante, remecida en sus regazos, Padre, para que venga de manera buena la bendición y la prosperidad y la respuesta para cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre, y para los que van a oír esto todavía después, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos y te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú sacias de bien nuestra boca. Gracias, gracias, Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Así que, ¿alguien quiere hacer una pregunta, comentar, compartirnos algo? Si no, pasamos al tiempo de alabanza para ministración y con eso cerramos. Cierra tus ojos donde estás, Señor, y permite que el Señor obre en tus circunstancias. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús,
Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Bueno, gracias a todos por conectarse. No sé, Alice, ¿quieres decir algo? Bueno, no es que Si no, estaba nos leyendo aquí despedimos. los comentarios. No se te escucha. No sé si ahora sí, ¿verdad? Sí. No, estaba leyendo los. ¿Sí se No, oye? no se te escucha. ¿No? Ay, No, pues no se Sí, escucha. sí se no. escucha. Qué raro, Sí la qué Sí se raro. escucha. escuchamos. Sí te Sí se escuchamos. escucha. Sí se escucha. Sí me Gracias, escuchan. gracias a todas por conectarse. Un abrazo Fíjate, fuerte, Ale, que eres tú. bendiciones y nos vemos la otra semana. Dime, Alice, pero sabes Eh, que no sé por qué sí, ya no se escucha. pero los demás sí me Sí. oyen. ¿Tú sí Sí, me la escuchas? que Sí, Alejandra no, Alejandra es la que nos escucha, los sí. demás sí te escuchan. Sí, Ajá. sí te ¿Ahora sí? ¿Se escuchamos, escucha? Alice. Sí te Sí, bueno, ay, bueno, no sé qué pasó, pero no, yo les estaba diciendo que ya leí todos sus comentarios y muchas gracias para todos los que escribieron. Gracias por estar ahí pendientes, por estar aquí, por estar así que todo el tiempo atentos. Y yo sé que el Señor tiene grandes bendiciones y nos seguimos viendo. Seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir con estos temas que tenemos tanto que aprender, así que gracias a quienes escribieron ahí, yo leí uno por uno y a todas les puse su corazoncito y su like y todo. Sí.
Era yo la que no escuchaba porque tenía apagado Ay, el qué volumen. linda. Y a mí me Así tenías que, aquí loca viendo cómo así. perdón. Así que un Y abrazo fuerte para divertido lo de todos. las mandrágoras, ¿verdad? Lo que le hicieron al pobre Jacob. Eso sí estuvo simpático. Gracias a todos por Bendiciones. conectar.